Buenas noches. Como todos los lunes, nos da la bienvenida para reflexionar sobre nuestro México del presente, con sus protagonistas, con los actores del día a día que construyen el México de hoy. Y estamos aquí reunidos, como siempre, para reflexionar sobre el México que queremos y orientar la construcción del México del futuro. En esta ocasión, la sexta mesa de este foro le corresponde recibir a prominentes empresarios que con sus reflexiones y compartiendo sus experiencias seguramente enriquecerán el diálogo y la reflexión de este foro. Sin más, cedo la palabra al moderador de esta mesa. Él es el licenciado Raúl Solís Wolfowitz. Tenemos hoy con nosotros, en primer lugar, al ingeniero Héctor González Pacheco, ganador del tercer lugar de Iniciativa México. También con nosotros el ingeniero Alonso Quintana Caguaji, de empresa SICA, miembro del Consejo de Administración y director de Administración y Finanzas. Enseguida, a su izquierda, el arquitecto José Ignacio Mariscal Toroaida, presidente ejecutivo del Grupo Barros y miembro del Consejo de Administración del Grupo Bingo. E inmediatamente el arquitecto Sergio Leal Aguirre, entrenador del año de Ernst & Young de México y director general del Grupo 20 relacionado con la industria de la vivienda, y el licenciado Sergio Chedraui, guía del Grupo Comercial Chedraui y miembro propietario del Consejo de Administración de este gran grupo que todos conocemos, y él en particular se dedica mucho más a la parte de microfinanzas, aunque es presidente del Consejo de Administración de la holding, que es del Grupo Hugo. También está por incorporarse el maestro Miguel Ángel Dávila, que es presidente y fundador de Cinemex, este complejo de cines que se desarrolló en la época de la desregulación con muchísimo éxito. Esperemos que nos pueda acompañar. Entonces le cedería yo la palabra primero al ingeniero Alonso, si él así lo desea, y voy a hacer una breve semblanza de él. Alonso Quintana recibió el título de ingeniero civil en la Universidad Iberoamericana y tiene también una maestría en administración de negocios en la Kellogg School of Management en Northwestern University en la ciudad de Chicago. Desde marzo de 2001, Alonso es miembro del Consejo de Administración de empresa SICA, la constructora más grande de México, y ha sido desde el 1 de enero de 2007 vicepresidente de Administración y Finanzas de la misma. Yo creo que todos queremos un país pues, más competitivo, más educado, ¿no? Con la mejor educación, obviamente con más infraestructura, con los hospitales que se necesitan, los aeropuertos, las escuelas. Pero para entrar en esta discusión, pues tal vez es importante también analizar hacia dónde venimos, ¿no? Éramos un país que exportaba únicamente petróleo, nuestras finanzas dependían nada más de eso. Había instituciones débiles, había paridad cambiaria, y ahora pues digo que hay temas políticos y sociales que nos estancan de repente. La verdad es que sí estamos comenzando a avanzar, ¿no? Y sí necesitamos capitalizar en lo que es el entorno actual. El entorno actual pues es uno de estabilidad macroeconómica. Tenemos reservas internacionales históricas que pueden aguantar cualquier shock, hasta la crisis más complicada por lo menos de nuestras épocas. Hay más de 80,000 millones de dólares de fondos de ahorro de los pensionados que con las reglas nuevas ya se empiezan a usar y se deben de usar para financiar los proyectos que necesita este país. También tenemos un plan de infraestructura. Todos los empresarios que me acompañan no me dejarán mentir, pero digamos, el plan de inversión, el plan de CAPEX de cualquier empresa pues es fundamental para su crecimiento. Pues así es para el país también. El país tiene que tener su plan de inversión y en este caso pues tomó un tiempo, pero sí existe uno, y aunque
mucho de esto sigue en eso, en un plan, no en inversiones reales, pues ya se empieza a invertir, se empieza a ver mucho más inversión, por ejemplo, por parte de la SCT, pues, en carreteras, o lo que es la CFE, invirtiendo en empresas hidroeléctricas y otras plantas que permiten dotar al país de este tipo de infraestructura. Pemex, pues sí nos quejamos que tiene obviamente muchos problemas, pero al final del día sí está invirtiendo mucho más en todo lo que es la producción y exploración, pero también en los temas de refinación. Nosotros estamos participando en muchos proyectos con ellos y sí, como indicaba Raúl, pues sí es una empresa de más de 60 años, pero ahorita sí estamos afortunadamente viviendo un buen momento, que se tardó mucho porque finalmente no estaban las reglas muy claras, no había proyectos. Ahora sí que la crisis del 95 pues nos pegó a todos de manera importante, pero más a la industria de la construcción, porque aunque hubo algunos aciertos, digamos, que podemos ver de la administración del presidente Zedillo, que fue pues mantener las finanzas sanas, pero eso sí nos costó a los que estamos en la industria de la construcción, porque no hubo inversión importante. Pero bueno, lo que sí se logró es que sanear las finanzas, ahora como lo mencionábamos, y sí, el país en el que estamos sí es un país en el que tenemos que aprovechar, porque sí hay muchas cosas a favor, ¿no? También, por ejemplo, estamos entendiendo lo que es el largo plazo, que eso sí en México nos costaba mucho trabajo. Todo era ver cómo resolvíamos el tema inmediato, y muchas veces con, obviamente, presiones políticas y sexenales. Y ahorita ya se están viendo unos esquemas donde sí se piensa en el largo plazo, concesiones de largo plazo, donde trabajamos la iniciativa privada junto con el Estado para pues echar adelante estos proyectos, porque en el tema específico de la infraestructura, pues son proyectos de mucho capital, se tiene que invertir mucho, entonces no se puede ver el corto plazo. Obviamente los beneficios los vamos a recibir en el largo plazo. Entonces así es como se tienen que financiar también estos proyectos. Y en ese sentido las pensiones, las AFORES, pues deben de jugar un papel fundamental en aplicar estos recursos a estos proyectos que tanto capital necesitan. Algunos puntos tal vez específicos de nuestra empresa, pero que demuestran algunos de los avances que pensamos que ha habido, aunque obviamente pensamos que debe haber muchos más. Nosotros participamos en la primera presa hidroeléctrica que ha sido financiada 100% por la iniciativa privada. Y esto no quiere decir que nosotros contábamos con el capital para invertir en estos proyectotes, pero lo que sí existía eran las reglas adecuadas para que nosotros podamos armar una estructura que le diera confianza a inversionistas internacionales, a los bancos, donde hay reglas claras, hay Estado de Derecho, y eso invita a que entre el capital al país y se puedan financiar estos proyectos. También participamos en la privatización carretera más importante que ha tenido el país, y esto lo que logramos hacer es igual traer inversionistas extranjeros, explicarles, darles confianza en el país, y logramos ganar este concurso, que a la vez también esto explica cómo podemos funcionar entre gobierno y iniciativa privada. Estos mismos fondos que recibe el gobierno por estas carreteras pasan a formar parte del Fondo Nacional de Infraestructura, que precisamente lo que pasa con muchos de estos proyectos es que no los tienen algunos riesgos que no puede tomar necesariamente la iniciativa privada, porque finalmente nosotros también tenemos, bueno, pues nuestros
accionistas y tenemos que responder y tiene que haber rentabilidad. Entonces, en ese sentido, que el país cuente con un Fondo Nacional de Infraestructura sí es un gran avance, porque el Estado es mucho más apto para tomar ciertos riesgos que de repente la iniciativa privada no puede tomar. También, como indicaba Raúl, participamos en la privatización aeroportuaria, que también creo que ha sido un gran acierto de los últimos años. Estos aeropuertos que se privatizaron, bueno, pues contaban con infraestructuras que venían desde los años 50, y a través de un esquema donde alineamos a la iniciativa privada de seguir invirtiendo en los aeropuertos, pues se ha logrado mejorar mucho la calidad de estos aeropuertos, ¿no? Y bueno, pues ¿qué queremos para el país? Nosotros dentro de la empresa tratamos de hacer varias cosas porque sí queremos un mejor país, ¿no? Por ejemplo, trabajamos junto con el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, y esto es para asegurar que nuestros trabajadores, nuestros obreros, tengan por lo menos la primaria, los que no la tienen, y si ya la tienen, pues también buscar que sigan avanzando, secundaria y demás, pues para seguir, obviamente, con lo más importante, que es mejorar la educación, ¿no? Tenemos la Fundación ICA, que es beca a estudiantes de ingeniería. Es otro tema fundamental. No hay suficientes ingenieros en el país, no solo para hacer las grandes obras de ingeniería que se necesitan, sino pues para también poder desarrollar las tecnologías que necesita el país. Entonces nosotros estamos muy enfocados en esto. También tenemos un plan de sustentabilidad para balancear nuestras afectaciones con el entorno. Por ejemplo, en nuestros proyectos de vivienda, nosotros lo hacemos diferente, no es la verdad como la mayor parte de la industria, que es nada más aventar casas así en serie, ¿no? Aquí lo que tratamos de armar son los desarrollos sustentables, que son desarrollos que tienen digamos, la demás infraestructura que necesitan. O sea, tienen sus escuelas, tienen sus hospitales, sus centros deportivos y demás, ¿no? Y bueno, también en la empresa, pues la institución es lo importante y no el individuo en específico. Y eso es lo que yo los invito a reflexionar de lo que queremos como país. Yo lo que quiero es que también el país ponga a su gente primero, que ponga a las instituciones primero, y también pues invitar a todos pues, a trabajar juntos, a diseñar estos esquemas, a ayudar a sacar adelante estos proyectos. Y bueno, con estas ideas los dejo para seguir ahorita con el resto de la discusión, ¿no? Quisiera dar la palabra ahorita a José Ignacio Mariscal Toroella, que es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Tiene la maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia en Nueva York y cursó el programa en Dirección Avanzada en la Universidad de Harvard. Desde 1974 es presidente ejecutivo de Grupo Marnos, empresa dedicada a desarrollos inmobiliarios, concesiones y construcción, y también es consejero de empresas como Grupo Bimbo, Posadas de México, Arco, Grupo Calidra, Acerta y Fincomún, que es una microfinanciera. Actualmente es presidente del Comité por una Sola Economía del Consejo Coordinador Empresarial, vocal de la Comisión Ejecutiva de Coparmex y participa también en la Comisión Ejecutiva Oficina de la Presidencia. Preside el Comité de Desarrollo Humano, Comité de Plan Estratégico y Comité de Gobernanza de la Coparmex. Fue presidente de organismos como el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, la USEM, Ciudad de México, y USEM Confederación, así como de la UNIAPAC Internacional, siendo el primer presidente latinoamericano. Es un gran amigo, una gran persona, se los aseguro. Está casado desde 1969 con Pilar Servitje Montul y tienen 2 hijos y 2 hijas y ya 10 nietos. Lo interesante de su presentación es que nos va a platicar de las condiciones necesarias y cómo romper mitos para que México prospere. Yo quisiera platicarles
nuestra gran inquietud en Coparmex. Coparmex siempre ha sido la conciencia del empresariado mexicano y yo creo que tenemos que seguir dando testimonio. Hace 5 años escribimos un documento que se llama Condiciones necesarias para la prosperidad de los mexicanos. Y era un documento en que nos cuestionábamos cuál iba a ser las preguntas que les teníamos que hacer a los candidatos en esa época, que era Calderón, Andrés Manuel, en fin. Entonces pusimos lo que nosotros consideramos, más que preguntas y estadísticas, cuáles eran las condiciones necesarias. Este año acabamos de terminar un foro que se llamó Romper mitos para prosperar. Siempre hablamos de muchas cosas, pero tenemos los mitos muy claros y ahora voy a hablar de alguno de estos mitos y qué debemos y cómo debemos estructurar, ¿no? Lo que es un hecho como sociedad es que tenemos que llegar a un pacto social. Eso a mí no me cabe la menor duda. Y si la sociedad no lo hace, no vamos a avanzar. Tenemos que ver hacia adelante, no podemos seguir justificarnos en todo lo que ha pasado. El otro día Oppenheimer hablaba que en Latinoamérica últimamente nos hemos dedicado al necroturismo, o sea, a desenterrar muertos, ¿no? Y ver huesos para ver qué nos dicen. Digo, por más que nos digan, no nos van a solucionar el futuro, ¿no? Pero son cosas que tenemos yo diría este atavío histórico de tenemos que estar viendo situaciones y no estar viendo hacia adelante, y es lo que tenemos que hacer. Yo estoy convencido que en México la prioridad, y yo creo que estamos todos de acuerdo, ahora es seguridad, la primera, la segunda es seguridad y la tercera es seguridad, porque si no tenemos seguridad no vamos a avanzar en este país, ¿no? Y tiene que ser una seguridad integral, física, jurídica y patrimonial. Esto es el punto de partida, y yo creo que tenemos que estar muy claros. Esta lucha del presidente Calderón, pues yo creo que no quedaba más remedio, y qué bueno que se está haciendo. Habrá críticas, pero si no se hacía, pues el país iba a caer, como ya estaba infiltrado, en una situación todavía peor. Ahora estamos pasando lo peor, ni modo, hay que apoyar y hay que irse para adelante. Aquí hay algo importante, y quiero explicarles cuál es la razón de ser de la Coparmex. La razón de ser de la Coparmex es defender principios y valores, no intereses y privilegios. Y eso nos da una gran libertad, porque somos un sindicato patronal en el que participamos de todas las industrias y tenemos la opción de hablar con todos, y lo más importante es nuestra declaración de principios. Nuestra declaración de principios, por supuesto, en primer lugar es el respeto a la persona, la solidaridad, o vamos todos en el mismo carro o el carro no avanza. La subsidiariedad, que es muy claro y se las describo como tanto en la empresa sería tanto subordinado como sea posible y tanto jefe como sea necesario. A niveles de gobierno sería tanto gobierno municipal como sea posible y solo gobierno estatal como sea necesario, o tanto gobierno federal como sea necesario y tanto gobierno estatal como sea posible. Con este concepto lo tenemos que tener muy claros en todo lo que hacemos y en todo lo que actuamos. Y por supuesto, todo tiene que estar buscando al bien común. Y finalmente, dentro de este marco de principios, tenemos uno que es fundamental, que es el destino universal de los bienes. Esto aquí, con tanta gente joven, yo creo que nos va a dar una visión muy clara de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Nosotros como sociedad recibimos de la generación anterior todos los bienes, la educación, todos los servicios, la cultura, en fin, la naturaleza. ¿Y cuál es nuestra obligación como esta generación? Hacer que se mejore, ¿no? Trabajar, ver cómo lo que ha pasado y cómo podemos ayudar a que se desarrolle. Y si lo vemos en la naturaleza es un planteamiento clarísimo, cómo nos la están entregando y cómo la vamos a entregar a la siguiente generación. Y ese es el gran reto, y para eso estamos aquí, ¿no? Para mejorar todo y entregar una mejor situación a la siguiente generación. Entonces, estos principios como puntos de referencia creo que son fundamentales, y esos son los principios de Coparmex. Esto nos lleva ahora a cuáles son los problemas fundamentales. Ya estamos sobrediagnosticados, pero yo creo que es clarísimo
que un país sin una educación adecuada no vamos a avanzar, no vamos a podernos desarrollar si seguimos con esta situación y todo este proceso educativo en que cada día somos menos competitivos a nivel mundial porque nuestra gente no está preparada y seguimos retrasándonos. Avanzamos, sí, pero los demás avanzan mucho más a prisa. En esto yo propongo algo muy concreto, y es que la sociedad y todos nosotros nos tenemos que juntar para exigir a todos los involucrados que las cosas mejoren. Y la única forma de hacerlo es mediante cosas medibles y que todos estemos conscientes. Y por eso yo planteo 5 puntos muy concretos. Primero, hacer todo un pacto para que, con los medios de comunicación y con todos, para que hagamos un esquema y una propuesta muy clara que mida 5 cosas. Primero, deserción escolar. ¿Qué porcentaje entran a primaria, a secundaria, preparatoria y cuántos llegan a profesional, ¿no? Y ver cómo vamos evolucionando y cuál es la situación, ¿no? Y eso se puede hacer y se puede llevar y las estadísticas están ahí y existen. El segundo es la prueba internacional de PISA. Bueno, vamos a compararnos con los demás países, cómo estamos y cómo estamos avanzando. El tercero sería, tenemos que evaluar a los maestros. Ya se dijo en todo esto de la mejora educativa que hay todo un planteamiento. Bueno, vamos a darle seguimiento y vamos a ver que se lleve a cabo. El cuarto, algo muy sencillo. En este país cada día se dan menos horas de clase y menos días se va a la escuela. Digo, no puede ser, si nos comparamos con los países que van mucho más adelante que nosotros, eso hay una proporción casi de un 20-25% menos de clase y menos horas. No puede ser, no vamos a avanzar. Y finalmente tenemos que hacer que se involucren los padres de familia. Entonces, para crear las condiciones para la prosperidad, pues tenemos que tener una mejor educación y tiene que ser medible. Nosotros los empresarios decimos que lo que no se mide no se avanza. Entonces tenemos que estar absolutamente conscientes y tenemos que levantarnos en armas si es necesario para que esto se lleve a cabo. Ese sería el primero. El segundo es la competitividad. Es una situación clara que tenemos un corporativismo con organizaciones autónomas, ¿no? Y podemos hablar de que en mucho la economía está muy cartelizada y no por los carteles de la droga ni mucho menos. Tenemos una serie de estructuras que todas están cartelizadas, empezando desde los notarios, ¿no? Hay una serie de cuotas, de situaciones que están perfectamente estructuradas y están controladas las cosas, ¿no? Por supuesto, si hablamos de empresas gubernamentales, todo lo que es energía, ¿verdad? Lo que es y empresas no gubernamentales, telecomunicaciones, información, y luego vienen los famosos sindicatos, y cada uno de estos, con sus privilegios, tiene derecho de veto, y nos tiene congelados. No podemos avanzar. Entonces, tenemos que estar claros, ¿no? Digo, este sexenio, pues se hizo lo de la compañía de luz, pero es el primero, ¿no? Los demás no nos dejan avanzar. Hace muy poco, Caram, ayer o antier, dijo que la situación del seguro, pues ya era una situación de desastre, ¿no? Eso ahorita lo tomó. Pero entonces, todos estos conceptos, estamos detenidos y estamos en hay un término que creo que lo inventó David Ibarra, exsecretario de Hacienda, que dice que estamos en el estancamiento estabilizador, ¿no? Precioso. No hay inflación, no hay exceso de gasto público, pero la verdad es que comparados con los demás países no avanzamos, ¿no? Entonces, nuestro estancamiento estabilizador, pues hay que romperlo, ¿no? Y eso es parte de los mitos, y los mitos es que todas estas cosas que estoy diciendo no se pueden tocar. Sí se pueden tocar, no solo se pueden, se deben de tocar. Y es una labor de nosotros como sociedad presionar para que eso se dé. Después de esto, yo creo que también tenemos un problema muy serio en la estructura de gobierno. Sí, la democracia nos ha llevado a una alternancia de poderes, pero la realidad es que el presidente en turno tiene un poder muy limitado, ¿no? Porque no puede hacer cambios estructurales y caemos en todo el proceso partidista en que no nos deja mover. Y como esto no los ayudan, porque si el sexenio que entra
entra el otro partido, pues mejor que lo hagan ellos. Y entonces hay una discusión interpartidista que no nos deja avanzar. Entonces tenemos yo diría, un gobierno federal muy débil, además acotado con muchísimas metodología de rendimiento de cuentas, de transparencia, y no es lo mismo a nivel de los estados. Entonces tenemos un gobierno federal débil y yo diría unos gobiernos estatales, perdón la frase, irresponsables, ¿no? Porque no hay transparencia y rendición de cuentas, ni estructuralmente como se tiene en el gobierno federal, ni mucho menos. Y por supuesto con esto, pues no hay una dinámica general de federalismo, sino cada quien está viendo su bien personal. Y entonces si nos vamos a los principios de Coparmex, si estamos hablando del bien común, pues aquí no hay bien común, ¿no? No hay solidaridad porque no vamos todos en el carro, nada más van algunos, ¿ok? No se respeta muchas veces a la persona en estos procesos. Entonces, les digo esto para que tengamos siempre esta visión de Coparmex de por qué defendemos los principios y valores, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación de los estados irresponsables con la opacidad y discrecionalidad que se maneja, pues nos llevan a que no hay un dinamismo estructurado como país para generar y romper esta situación en el ámbito económico, ¿no? Entonces, cada quien es saber cuántos recursos capto para yo gastarlos como sé. Y el cuarto punto que a mí me preocupa muchísimo, yo presido este comité de una sola economía, todos dentro de la ley, que es algo que a mí cada día me preocupa más por todo lo que está sucediendo, todo el aspecto de informalidad. Ya se habla de que cerca del 40% de las plazas de trabajo en este país son informales. Yo les digo ilegales, y defino ilegal como actividades lícitas fuera del sistema, porque la informalidad es un gris y un negro muy extenso. Entonces hay que acabarlo de definir. Pero para esto hay un plan muy concreto. Primero tenemos que tener un registro único, que todo el día yo no sé por qué ya lo aprobaron en gobernación, y entonces entra el IFE y entra esto. Hombre, en cualquier país hay una carta de identidad personal, y en este país no existe. Y por ahí tenemos que empezar. Segundo, algo que Calderón ha llevado a cabo y habla siempre del sistema de salud universal, con el Seguro Popular. Eso está extraordinario y a mucha gente le está llegando todo el sistema. Pero el problema de fondo es, bueno, y esto, estamos creando dos sistemas, ¿no? El de la ilegalidad, ¿no? Y el de la legalidad. El de la legalidad, muy caro. Hay todo un tratado de Levy, de Santiago Levy, en que explica esta situación. Y esta es una bomba de tiempo, ya lo dijo Caram, cuando se acabe, dijo que le queda dinero, no sé, antes de que se acabe el sexenio. Ok, ya voy a acabar. Entonces creo que este tema es fundamental y tenemos que lograr integrar y converger a un solo sistema. Y por último, nada más quiero aquí expresar, porque acaba de estar en Coparmex el presidente Uribe, y nos impactó porque dijo que él desde que entró lleva 8 años en el poder, pues ya salió. Dice que ha dicho lo mismo cada vez que habla. Y dice que son 3 puntos de los que él ha dicho, que es seguridad democrática, que es esto que estamos haciendo, ¿sí? No una seguridad que quite las libertades, sino seguridad democrática. Y al mismo tiempo, dice él, tiene que haber inversión y hay que facilitar la inversión. Y finalmente, tiene que haber desarrollo de esta inversión, pero tiene que ser con responsabilidad social. Y esto es lo que nos da el Pacto Social Tácito. Entonces, si no hacemos una concepción y un enfoque de este tipo, que dé confianza, y el objetivo, como decía bien Uribe, es dar confianza, esto es lo que nos va a llevar para que cambiemos y tengamos las condiciones las condiciones necesarias para la prosperidad y romper los mitos. Y de que se puede, se puede. Muchas gracias. Quiero dar la palabra ahorita a Miguel Ángel Dávila, quien estudió la carrera de contador público en el Instituto Tecnológico Autónomo de México de 1985-89 y posteriormente obtuvo la maestría de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Analista de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Banco de México y posteriormente analista de negocios de McKinsey & Company. Y a su regreso a sus estudios de posgrado en 1993 y hasta el 2008 fue fundador del grupo Cinemex,
que se convertiría en la cadena de exhibición cinematográfica más reconocida del país y sin duda la más importante en la Ciudad de México. No sé si algunos de ustedes saben, y habla desde luego muy bien de Miguel Ángel y de su grupo, el caso Cinemex es un caso Harvard, es un caso de éxito extraordinario y es un caso en donde, apoyando lo que decía José Ignacio, cuando el gobierno se quita, nos deja trabajar y empieza a hacer una regulación más inteligente, se pueden hacer grandes cosas como la que hizo Miguel Ángel y su grupo. Entonces, bienvenido y muchas gracias. Déjenme quizás empezar por decirles, bueno, todo este tema de la empresa y nuestro país, yo soy un convencido de que una forma de construir país y una forma de construir México, o una de las principales que requerimos, es construir una empresa. Es importante que tengamos la actividad emprendedora, es importante que los jóvenes, los no tan jóvenes y todos los que podamos le entremos duro a desarrollar empresas y construir a través de su empleo y el desarrollo. Y es por eso que participo mucho en temas como Endeavor o temas como fondos de capital de riesgo, porque eso es lo que permite detonar la creatividad y detonar lo que hace tanta falta. Y si volteamos alrededor del mundo nos vamos a dar cuenta cómo en tantos lugares desarrollados uno de los grandes motores del crecimiento y las grandes organizaciones que hoy son más poderosas a veces que gobiernos y países, pues surgen de la creatividad y de la chispa y de las ganas y de la pasión de uno, un par o un grupo de individuos que en algún momento algo se les ocurrió y tuvieron la buena fortuna, la suerte y la capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? En la industria en particular en la que yo tuve la fortuna de arrancar, pues era una industria que, si ustedes la recuerdan, hace 15 años, era una industria que se daba por muerta. La industria cinematográfica en nuestro país llevaba más de 100 años de existencia, había surgido en el siglo XIX a finales, y 100 años después seguía normada por una legislación de los 40, seguía controlada por un sindicato monopólico que estrangulaba el servicio y las empresas, que tenía el control sobre toda la cadena industrial desde la producción, la distribución y la exhibición. Recordarán ustedes nuestras salas de cine viejísimas, donde la gente para llegar al cine y poder comprar unas palomitas tenías que hacer una cola, y para comprar un refresco tenías que hacer otra cola, porque el contrato colectivo de trabajo no permitía que la misma persona te sirviera gaznates y palomitas al mismo tiempo. Cosas tan ridículas y tan absurdas como eso, que en México de chiste y de broma decíamos que para ir al cine necesitabas un tabique y un palo, ¿no? El tabique para sentarte y el palo para espantar a las ratas, ¿no? Ya los más chavos no se acuerdan, pero así era nuestra industria del entretenimiento. Imagínense lo que hubiera sido otra industria que no fuera el entretenimiento. Y lo que trato de decirles con esto es que pareciera que esa industria iba a morir. Los mexicanos se vendían en México, nada más para que se den una idea, 60 millones de boletos, cuando en Estados Unidos se vendían 1.500 millones de boletos. En México éramos, en esa época, por decir algo, 100 millones de mexicanos, que decir que íbamos al cine menos de una vez al año en promedio. En Estados Unidos se vendían 1.500 millones de boletos, con 280 millones de americanos iban al cine en promedio 5 a 6 veces. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa disparidad? ¿Y por qué en México había menos de 1.000 salas de cine y había cerca de 28.000 salas de cine? Aquí se estaban cerrando salas, estaba desapareciendo la industria y ya estaba creciendo. Y el tema pues era un tema, lo mencionaba ahorita en la introducción, era un tema de sobreregulación, era un tema de control de precios, era un tema de querer dar entretenimiento gratuito al público, eran una serie de factores. Logramos cambiar esto, pero no porque hubiéramos llegado a hacer cambios, sino porque México se estaba transformando, México se estaba convirtiendo, venía un proceso de desincorporación, privatizaciones, se privatizó la industria del entretenimiento, que en aquella época era propiedad del gobierno, COTSA, no sé quiénes la recuerden. La compañía operadora de teatros era propiedad del gobierno federal, el principal operador de cines era nuestro gobierno. Parece mentira, pero en aquella época tenían bicicletas, hilos y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, realmente vino un cambio, vino una regulación, y eso nos abrió una ventana que nos permitió aprovechar el momento y la oportunidad. Decía mi socio que it's better to be lucky than smart, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de estar en ese momento correcto, en que se desreguló la industria, se liberaron los precios y nos permitió hacer un planteamiento distinto de algo que se venía haciendo desde hace 100 años, que transformó una industria que en aquella época facturaba 60 millones de dólares, metía 60 millones de gentes al cine, y hoy factura casi 700, 800 millones de dólares y mete 190 millones de boletos al año. Un cambio y un círculo virtuoso súper impresionante. Entonces, cuando nos preguntamos mucho este tema del México que queremos, pues quizás podríamos ponernos a hacer una lista enorme y larga, ¿no? ¿Qué México queremos? Y podría empezar yo por decir, bueno, nos falta soporte financiero,
nos faltan mecanismos de apoyo a emprendedores, nos falta una legislación mercantil más adecuada que permita y detone la actividad emprendedora, nos hace falta seguridad jurídica, ya lo decían, nos falta seguridad patrimonial, personal, nos faltan muchas cosas. Quizás inclusive podríamos regresar y yo revisar desde el momento aquel qué hay en México que nos permita, a diferencia de otras partes como Estados Unidos o como Europa, qué nos falta a nosotros para que se detone esa capacidad. Y la pregunta podríamos hacernos una lista larguísima. Y quizás yo, el reto que plantearía al panel, o quizás que les dejaré a ustedes un poco en la mente, pues no es tanto el México que queremos, porque ese México que queremos no necesariamente es igual al México que construimos, que es lo mismo que decir, quizás la pregunta no es qué México queremos, sino qué mexicanos queremos ser. Y ahí el tema es, la pregunta se voltea es, ¿qué empresarios queremos? Y la realidad es que nosotros construimos nuestro México todos los días. Los que somos empresarios y los que somos otra cosa, académicos, políticos, cualquier giro o actividad que nos guste. Y al final todos en nuestro conjunto construimos este país. Y desafortunadamente no estamos llegando a construir el país que queremos. Y sin embargo, no es México, somos nosotros. Entonces yo lo que invito más bien es a una reflexión de hacernos responsables. Y hacernos responsables de la parte que nos toca, como empresarios y como mexicanos, para construir un país distinto. En donde entonces no privilegiemos también lo que aquí ya se hablaba, los monopolios encima de la competencia, que privilegiemos los intereses particulares, que nos preocupemos del beneficio inmediato personal, en lugar del beneficio colectivo de largo plazo que requerimos como país, y que a veces nos ciega, y no nos damos cuenta que nosotros, yendo a comprar el departamento que se construyó por aquel empresario que no tenía uso de suelo, contribuimos a lo que está pasando. Cuando vamos al antro que no tiene licencia de aquel empresario que dio lana para que se abriera, estamos contribuyendo a lo que está pasando. Y en ese sentido, pues el México que queremos, ojalá se parezca cada vez más al México que construimos, y que venga de una asunción de responsabilidad como mexicanos, como empresarios en el giro que estemos, de hacer lo correcto, de involucrar y meter nuevamente valores, una cultura laboral distinta, una cultura de crear valor y de ser empresario porque me arriesgo mi capital y no porque me aprovecho quizás de una condición, de un favoritismo, de un regalo o de algo que me permite abusar de mi posición. Es una reflexión que yo dejo y que creo que es importante que si queremos cambiar este país nos hagamos responsables. El principio está ahí en empezar en la parte sencilla, empezar a ser emprendedores de nuestro propio país para construirlo de una forma diferente. Muchas gracias. Otra de las empresas que son pilares en México, que se han construido, que eran pequeñas empresas y hoy en día son enormes, pues es el Grupo Chedraui. Le quiero pedir a Sergio Chedraui Eguía, que es un muy joven empresario, apenas del 95 al 2000 estudió contaduría, parece que fue ayer, y a partir de ese momento pues se ha dedicado a diferentes temas en las empresas. En particular se dedica a Consupago, que es una SOFOL, y de la cual es el director general y presidente del Consejo de Administración. También es director general y presidente del Consejo de Administración de Factoring Corporativo, o sea, la parte financiera, y participa como miembro propietario del Consejo de Administración del Grupo Comercial Chedraui, que todos los días le da la pelea a gigantes como Walmart. Yo, igual que Alonso, vengo de una tercera generación de empresarios emprendedores. Creo que lo más importante que hemos recibido es precisamente las oportunidades para seguir haciendo lo que en sus inicios nuestros abuelos, nuestros padres hicieron, para seguir impulsando, para dejarle a México más de lo que nos ha dado. Creo que la empresa es muy importante, es la gran generadora no nada más de empleos, sino de riqueza. Como ya lo decían, que poder generar más de lo que se nos da, de ese capital que se pone, que ese capital que se arriesga, pero bueno, siempre para generar más. A mí en lo personal, pues viví una experiencia
siempre muy grata en la empresa familiar. Fue una empresa familiar hasta hace poco, pero bueno, pues nos tocó ver cómo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, sí se podía seguir adelante, seguir creciendo, seguir generando empleos. Decía yo a mi papá que nos tocó o escogieron un sector donde era competir con la empresa más grande del mundo, y no nada más con la empresa más grande del mundo, sino en el país donde mayor participación tiene del mercado, donde mayor rentabilidad tiene, pero bueno, aún así, sí se puede, con trabajo, con dedicación y siempre pensando en la institución, en hacerla más grande. Siempre el dicho que bueno, es desafortunadamente muy común en México, ¿no? Empresa pobre, empresario rico. Creo que cuando se piensa al revés, empresa rica, empresario pobre, pues es cuando verdaderamente se está generando la riqueza importante, tanto en la empresa como para el país. A mí en lo personal, pues yo soy el más joven de la familia. Me tocó generar nuevas empresas, generar iniciativas novedosas. Creo que hay una oportunidad muy grande todavía de negocio y desarrollar nuevos negocios, y fue así como en el año 2001 pues decidí fundar Consupago. Hoy es una microfinanciera pues de las más importantes del país. Generamos más de 100,000 créditos al año. Estamos enfocados en el mercado de crédito al consumo. Creemos que es una manera de reactivar pues la economía, satisfacer las necesidades de la gente. Y bueno, en este emprendimiento pues también no fue fácil. Tuvimos que buscar nuevas maneras de hacer el negocio, esto inclusive trayendo capital. Tuve que vender parte de la empresa a un conglomerado de Estados Unidos, tenemos socios americanos. De hecho el control lo tuvimos que perder. Fue difícil para empresarios mexicanos, de empresas familiares, pero bueno, pues los tiempos han ido cambiando, hay que irse adecuando, y hoy es una historia de éxito. Somos desde el año 2004, estamos emitiendo en los mercados nacionales. Este año 2010 emitimos papel, de hecho hace un mes apenas, en los mercados internacionales, una colocación muy exitosa de un europeso, que es una denominación en el mercado internacional, pero en pesos. La verdad es que es muy satisfactorio poder estar en estos mercados y con inversionistas extranjeros creyendo no solo en la empresa, sino también en México, creyendo en el peso, en nuestra moneda. También hemos ido diversificando. En el año 2008, en plena crisis mundial financiera, adquirimos una sociedad que se llama Portafolio de Negocios, que se dedica precisamente al financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Atendemos a más de 2,000 empresas, créditos promedio de 1,5 millones de pesos, con crecimiento anualizado del 50% en cuanto a generación de créditos. Y bueno, pues la verdad es que, insisto, hay que regresarle esta oportunidad que se nos da como empresarios, regresarle al país más generación de, no nada más de empleo, sino de riqueza, ¿no? Creo que como ya lo decían, en lugar de estar viendo qué queremos del país, qué estamos nosotros haciendo por el país, cómo estamos contribuyendo. Y bueno, pues cada quien desde su trinchera, pues lo que creo que tenemos que hacer es ser más dedicados, pensar más
no en lo personal, sino en el bien del país. Y bueno, pues trabajar todos en conjunto, ir para adelante, en lugar de estar criticando de un sector al otro, ponernos todos la misma camiseta e ir para adelante, ¿no? Pues muchas gracias. Ha sido pionero en la innovación en el sector de la vivienda de interés social y son los creadores de la vivienda digital, que seguramente nos va a explicar, por la conformación de la integración social en los desarrollos. Actualmente promueven la vivencia con tendencia cero energía en un mundo cada vez más complejo y con el tema del calentamiento global. Actualmente es vicepresidente honorario de la Cámara Nacional de la Vivienda del Estado de México y es miembro del Consejo Consultivo del Banco Banamex Citigroup. Gracias, Sergio. Bueno, yo les vengo a platicar, yo realmente tengo de ser empresario 8 años. Yo les vengo a platicar de la historia de Vinte en una primera parte y la segunda parte es cómo lo logramos y cuál fue el factor clave de cómo lograrlo. Nosotros tenemos una historia que se llama 5-2-300 y es que empezamos con 5 millones y hoy la empresa vale 2.300.000 millones de pesos en 8 años. Entonces, pues prácticamente supera cualquier tipo de inversión que haya hecho, cualquier ROE que tenga cualquier empresa, ¿no? Soy la primera generación de Vinte y ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo logramos este crecimiento de 5 a 2.300 millones de pesos? Hacer de la noche a la mañana, pues en 8 años, de las 500 empresas más grandes de México, ser el único accionista a nivel mundial del Banco Mundial, de una constructora directamente, dentro del board de Vinte está el Banco Mundial. ¿Cómo creamos la vivienda digital? Nosotros hacemos viviendas de 275,000 pesos con internet y computadoras, donde acortamos la brecha tecnológica. Gente que gana 5,000 pesos recibe su casa, su computadora y 3 meses de internet. Logramos consolidar la posventa en familias que lo único que están pensando es comprar una casa para poner un establecimiento, un changarro, y hacerle la competencia ahí a Sergio y a Walmart. Donde eso ya te provoca muchas cosas, te provoca que el día de mañana vendan droga, que el día de mañana ya no le cambien el uso del suelo, que pasado mañana ya no sea una comunidad estable y descontrolan todo el entorno urbano. ¿Cómo logramos hoy? Hoy llevamos 7 premios nacionales de vivienda en 8 años y el más importante lo ganamos ahorita en el 2010 con el premio a la sustentabilidad, con una vivienda que está en Quintana Roo, con celda solar, una vivienda de 410,000 pesos, 450,000 pesos, que produce su misma energía. Es una vivienda para una gente que paga aproximadamente 2,000 pesos al mes. De recibo de luz pagan 2,600, ahorita están pagando 90 pesos con celdas solares. Y todo fue con un tema de qué queremos México. Por eso cuando me invitaron realmente estaba yo muy emocionado. Gracias por esta invitación, porque fue lema cuando nos juntamos los socios de Vinte, dijimos qué queremos de México. Y entonces mi mamá tenía un refrán que decía, y gánele al PRI, ¿no? Era un refrán que siempre que alguien estaba de terco decía, y gánale al PRI, ándale. Y entonces yo decía, en 2000 le hablé y le dije, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué onda? Cambia tu refrán, ¿no? Entonces, dentro de esa mentalidad nosotros decíamos, oye, yo ya no quiero oír historias malas, yo ya no quiero oír lo que está pasando con la información, y hoy en día les digo, yo ya no quiero oír el tema de la inseguridad, yo ya no quiero oír el tema del no se puede, porque así empezamos hace 8 años, hace 9 años, empezamos con el World Trade Center en Nueva York, ¿no? Y decíamos que se iba a acabar el mundo y que ya había llegado Nostradamus, ¿no? Y que prácticamente ya íbamos iniciando 20. Entonces llegamos y empezamos a hablar bien de México. Entonces llegamos a la Cofetel y decíamos que necesitábamos una concesión telefónica, porque pues la empresa líder en México no quería entrar a la vivienda de interés social, porque realmente no les dejaba dinero la gente que ganaba poquito. Entonces pues llegamos y tocamos. Oigan, necesitamos una concesión telefónica porque Vinte quiere poner una telefónica. Entonces, sí, ¿para qué? No, pues queremos acortar la brecha tecnológica y queremos tener otro tipo de cultura.
Queremos dentro de la casa de vivienda de interés social poner una computadora y darle 3 meses de internet gratis y que el cliente empiece a ver. Todavía había internet de DSL, ¿no? De telefonito. Que hoy en día la gente decía, no, la gente no te va a entender, mejor regálale una cocina, mejor regálale un colchón, que es mucho mejor. No, porque la gente no va a comprar una computadora y el colchón sí lo va a comprar. Entonces así empezamos. Y pues nos dieron la concesión. La licitamos, hicimos todo el tema. Y luego resulta que decíamos, oye, ¿por qué la gente no se conecta? Qué raro, ¿no? La empresa telefónica estaba quebrada. Qué raro que no paguen, ¿no? Si está 90 pesos el internet, en aquel entonces estaban 70 pesos. Entonces fuimos a hablar bien de México. Entonces nos fuimos a Santa Bárbara con Intel, porque decíamos, es que la gente no tiene computadora, ya nos dimos cuenta, ¿no? Entonces fuimos a hablar de bien de México, a Intel, a Santa Bárbara, sin ninguna relación a tocar. Decíamos, oigan, en México se hacen 700,000 viviendas, ¿qué te parece si les ponemos computadoras a todos? No, pues rápidamente, ¿no? Se les abrieron los ojos y dijeron, a ver, vamos haciendo un proyecto piloto para poder meter la computadora dentro de las viviendas de interés social. Firmamos un convenio con Infonavit y pues hoy en día, después de 5 años, ya existe la hipoteca digital que creamos hace 5 años, ¿no? En el Infonavit y ya van más de 50,000 viviendas con computadoras que provee el Infonavit, ¿no? Por este medio, más las del Fobiste, más las de Sociedad Hipotecaria. Después decíamos, fíjate que tenemos que hacer una vivienda sustentable. No, pues vamos al Banco Mundial a tocar la puerta y vamos a hablar bien de México, diciendo que México es muy bueno para todo este tema y necesitamos dinero pues para hacer una vivienda sustentable. Pues para no hacerles el cuento largo, terminamos siendo los socios al Banco Mundial, ¿no? Tiene el 10% de la empresa y está en el board y nos está institucionalizado a más no poder, porque vio prácticamente el negocio que se pudiera hacer ahí. Y después, hablando bien de México, fuimos a Comisión Federal y le dijimos, oigan, la verdad de las cosas es que el subsidio de comisión, el subsidio de la luz es muy grande. ¿Por qué no empezamos de abajo hacia arriba con la tecnología como le hicimos con las computadoras? ¿Y por qué no metemos celdas solares en las casas de interés social? Abaratamos las celdas solares y ustedes metemos hacia la red de la luz todo lo que generan los techos de las casas y entonces que el medidor dé hacia atrás y luego en la noche que dé hacia enfrente, porque lo que me quiero evitar es la batería, que es lo que más cuesta. No, pues déjame ver, que no, pues vamos a hablar bien de México. Entonces fuimos y hablamos bien de México y resulta que hoy ya existe el medidor y que ya lo tenemos en Playa del Carmen y en el 2011-20 pues ya va a poder ofrecer viviendas híbridas a gente de interés social que gana prácticamente 7,000, 8,000 pesos al mes, ¿no? Estamos hablando de gente de otro extracto, ¿no? Entonces, esa es mi primera parte. La segunda parte, según mis datos, yo les quiero decir que yo creo que estamos en un inmejorable tiempo para hablar bien de México. Y estamos en un inmejorable tiempo porque traemos un 4%, un 4.5% estimado del PIB. Y a lo mejor ahorita todos los que están aquí me van a decir que contra qué, ¿no? Contra el menos 7.5 del año pasado. Yo no sé, pero traemos el punto del 4.5. Traemos 113,000 millones en caja. Traemos 4.6, una inflación estimada. Traemos un 4.88 de TIE, que te permite hacer cualquier negocio. Cuando empezamos 20 traíamos prácticamente el 18. Traemos un 35% de deuda pública cuando los grandes países traen 150 o prácticamente 120 los europeos. Entonces nosotros vemos unas ventajas para el empresariado mexicano. Vemos el conocimiento del mercado mexicano. Creemos que México el siguiente año se va a poner sumamente, como dicen los americanos, hot, o sea, sumamente caliente, donde todo el mundo va a querer invertir en México. ¿Por qué? Porque es una economía muy estable, porque lo han logrado, porque tenemos los números. Creemos que tenemos una región centro en el país o aquí, que se mueven muchas cosas. Creemos que el 2011 viene a la alza, pero también creemos que hay 3 desventajas. Y las 3 desventajas es no ver las notas que salen en los periódicos. O sea, yo creo que es un desánimo el estar viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Yo creo que ahorita tenemos que hacer a un lado esta lucha, como decían,
hay que hacer un lado y que los que están luchando, que luchen. Creo que tenemos que cuidarnos de esos tiempos también, y creemos que no tenemos tiempo. Creemos que en el 2011 y 2012 México puede dar un brinco muy grande con los empresarios que estamos aquí, y que puede haber muchas historias muchísimo más famosas que las de Vinte o las de cualquiera de los que estamos aquí en el panel. Solo necesitamos alguna estrategia, y es la voluntad de hacer, de levantarnos, escribir lo que queremos hacer y empezarlo a hacer hoy. Hoy lleguen a su casa y digan qué es lo que quieren hacer, porque las condiciones están puestas, porque hace 10 años no estaban puestas, y hace 10 años no hubiera pasado lo que está pasando hoy. Detectar nuevos sectores de inversión, creerte que estamos haciendo algo grande, eso es lo que debemos de creer, que vamos a empezar a hacer algo grande. Y lo predominante, como siempre lo vamos a hacer, vamos a seguir hablando bien de México para que entonces podamos seguir creciendo más. Muchas gracias. Voy a darle la palabra ahora al ingeniero Héctor González González, que es ingeniero químico en la Universidad de Guanajuato, de 1973 a 1978, y que tiene varios diplomados en calidad total, management y liderazgo. Como carrera profesional tomó las riendas de la cremería Cuadritos en febrero de 1979, que era una pequeña empresa familiar de tan solo 20 empleados, y hoy es una empresa mediana de 7,000 toneladas mensuales de producción y da empleo a más de 1,200 personas. Es fundador y presidente de la Fundación Nutrición y Vida AC, que hoy lleva alimento a más de 120,000 personas en estado de extrema pobreza. Es el banco de alimentos más exitoso de América Latina. Tristemente tenemos en México el primer lugar de desnutrición infantil de América Latina. Es increíble que le ganemos en porcentaje a Haití o a Bolivia y a Perú, cuando sabemos que ellos tienen un nivel de pobreza más grave. Es triste también saber que tenemos el primer lugar de malnutrición por obesidad infantil del mundo. Y poca gente se ha puesto a pensar en ese tema, pero hoy por hoy la causa número 1 de muerte en México es la diabetes. Y la gordura pues crea diabetes al paso del tiempo. Y de seguir el problema como está, si extrapolamos a 30 años esta gordura y la transformamos en el porcentaje que hoy tenemos en diabéticos, se van a necesitar 6 veces el presupuesto actual de salud para atender nada más el problema, lo cual sería totalmente imposible de alcanzar, ¿no? Y es todavía más triste saber que tenemos 5 millones de mexicanos, de niños, en crónica desnutrición, y que 40 millones de mexicanos hoy sufren las secuelas de la malnutrición que tuvieron cuando fueron chicos. Y todavía es más patético saber que mueren casi 1 millón de niños de hambre en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando me preguntaron cuál es el México que queremos, yo me voy a la causa a la que he dedicado mi vida y a la que la quiero dedicar el resto, que es acabar con el hambre y la malnutrición de nuestros niños, ¿no? Pero para entender este efecto hay que entender por qué se da la malnutrición, cómo es posible que le ganemos a Haití si ellos están más pobres, ¿no? Y hay que entender tantitito de cómo funcionan los alimentos, y en muchos foros me ha costado mucho trabajo que le entiendan a qué papel juegan las grasas, los carbohidratos y las proteínas en la alimentación, ¿no? Y poca gente le entiende a eso, aunque todo el mundo lo oímos todos los días. Resulta que de la manera más simple y sin el afán de entrar en grandes detalles técnicos, pues los carbohidratos se convierten en energías como la gasolina del coche, las grasas se convierten en energía y en reserva, y es como la gasolina que si le echamos de más nos crece el tanque de gasolina, y la proteína se convierten en músculo. Dependiendo de la calidad que tiene una proteína, tiene una relación de conversión muscular. Yo a los niños les digo que es como el metal fundido con el que se regenera el motor del coche. El problema grave es que el precio de las proteínas es extraordinariamente más alto que el de las grasas y los carbohidratos. El carbohidrato más común en México, más puro, pues el azúcar, y vale 13 pesos el kilo. Un kilo de aceite comestible, que es grasa 100% pura, anda por los 18 o 20 pesos. Y un kilo de proteína cárnica ahorita ronda de precio internacional alrededor de los 300 pesos el kilo. La caseína, que es la proteína de la leche, ahorita está subiendo a nivel mundial, pero debe andar por 150, 160 pesos el kilo. Y de repente empezaron a entrar a México a unos aislados de soya chinos, que andan por 70, 60 pesos el kilo, pero que no hay quien se los coma, ¿no?
Entonces, cuando vemos esa gran distancia que existe entre los costos de ambos grupos, pues entendemos por qué los 26 millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza solamente les alcanza para comprar alimentos construidos a base de grasa y carbohidratos. Cualquier cosa que tenga una presencia de proteínas en mayor o en menor cuantía, pues ya representa un presupuesto al cual no tienen acceso. Lo más fácil del mundo sería decirle a un niño, pues mira, está fácil, dale 3 bistecs en la mañana, 2 huevos a mediodía y un pedazo de queso en la noche, pero resulta que estas familias tienen como promedio de consumo de carne una vez cada 2.5 meses, ¿no? Y entonces, y bueno, y cualquier cuate que le entienda tantito a la malnutrición en cualquier visión que se le vea, pues cualquier nutriólogo con que termine primero de plastilina le dice uno muy fácil, está fácil, hombre, si tienes un problema de malnutrición, bájale a las grasas, bájale a los carbohidratos y métele a las proteínas. Es para tanto los gordos como para los que no tienen, cuando los que están bien desnutridos, pero nomás que ahí viene el problema de la parte económica. Entonces nosotros, después de haber decidido que queríamos dedicar nuestra empresa a ser una empresa verdaderamente social y que dedicáramos un porcentaje muy alto de nuestras utilidades al combate del hambre, y después de haber construido este banco de alimentos, que hoy por hoy es el más exitoso de América Latina, nos dimos cuenta que estábamos haciendo un esfuerzo muy pequeño porque no atacábamos la desnutrición. Entonces, gracias al gran equipo de seres humanos que están en mi empresa y que tienen un altísimo nivel tecnológico, decidimos buscar dónde encontrar una proteína que fuera lo suficientemente barata y que pudiera competir en calidad y contra grasa y carbohidratos. Y después de unos bastantes años y de muchos trabajos con otras universidades, con algunas instituciones y con algunas empresas extranjeras, logramos rescatar la proteína que sobra de la extracción del aceite de soya. Es una pasta de soya que en toda América Latina nada más se utiliza para alimentación pecuaria, es la fuente proteica de toda la alimentación pecuaria de América Latina. Pero la rescatamos con tanto éxito que le logramos quitar absolutamente todo el sabor, impresionantemente, o sea, no sabe a nada. Logramos que la proteína fuera más pura y más alimenticia y tuviera un perfil de aminoácidos, esto quiere decir una conversión biológica más alta que la de la leche y la de la carne, y lo más increíble, logramos que estuviera en el rango de los 20 pesos, o sea que el costo proteico ahorita compite contra las grasas y los carbohidratos con ventajas. Y aparte en México se producen 9.600 toneladas diarias de esta pasta, e incluso los fabricantes de aceite tienen problemas a veces para comercializar este subproducto. Y entonces nació hace 2 años una pequeña empresa que hoy por hoy creemos y estamos seguros que gracias también a los reflectores de Iniciativa México se va a convertir en una gran empresa social, en la cual estamos invitando a los grandes fabricantes de todos los alimentos, a los grandes fabricantes de cárnicos, ya tenemos apuntados a uno de los más grandes, los grandes fabricantes de galletas, ya tenemos apuntados a Quaker, grandes fabricantes de botanas, ya tenemos apuntadas un par de empresas, y nosotros le decimos, mira, muy fácil, nosotros te damos la tecnología, te hacemos una transferencia tecnológica gratis, a cambio de que salgamos todos con una gran marca nacional que se llama Nutrivida, la cual vamos a lanzar, primero Dios, en febrero del 2011, y que esa marca la vamos a consolidar en muy poco tiempo como la marca más nutritiva y la más barata de México. Sus características van a ser máxima proteína, mínimo de carbohidratos y de grasas y mínimo precio, en presentaciones que le permitan llegar hacia la base de la pirámide. Estamos juntando, ya tenemos una decena de empresas con sopas, helados, lácteos, y ya tenemos algunas cadenas de autoservicio que nos han abierto la puerta para hacerlo también de manera filantrópica, y por ahí te voy a pescar a la salida, Sergio. Y creemos, y bueno, tenemos ya la herramienta tecnológica, también nos estamos subiendo a los canales oficiales, estamos presentando esto, lo hemos presentado con el doctor Córdoba, estamos en pláticas ya con los nutriólogos del DIF, ya tenemos ya muchas certificaciones de la calidad proteica, y queremos que todas las empresas que participen pongan un porcentaje alto de las utilidades que generen en el combate a la pobreza y a la malnutrición, pero sobre todo al hambre. En la única condición de que yo les transfiero la tecnología es que al final de cuentas un porcentaje negociable de sus ventas se vaya al seno de la fundación, y luego esos mismos asociados supervisen y opinen sobre el destino de este alimento. Hoy por hoy, en nuestra pequeña operación que tenemos en Celaya,
nos permite llevar 120 despensas diarias a 120 familias que no tienen para pagar la comida. Pero si esto lo escalamos a nivel nacional, creemos que le podemos dar un golpe muy fuerte también al hambre, ¿no? El proyecto va muy bien, afortunadamente llegamos al tercer lugar, desafortunadamente no al primero, porque cuando hablas de rescate proteína, pues la mayoría de la gente tiene menor idea y se quedaba todo el mundo, y pues suena padrísimo lo del rescate, pero no tienen la menor idea de qué es rescatar una proteína ni las grandes ventajas que pueden tener. Pero estamos muy seguros de que este puede ser un combate frontal y que podemos lograr resultados a muy corto plazo. Si nos sumamos a todas las cadenas empresarios, estamos trabajando muy fuerte con universidades, con estudiantes, para crear también la cultura y la gente le entienda esto tan simple que es el uso de las proteínas y el balance adecuado de las calorías, etcétera. Entonces estamos muy contentos. Ayer fue una gran fiesta en la que viví, verdaderamente Iniciativa México fue una de las aventuras más excitantes que puede una persona vivir. Y bueno, pues los invito a todos a sumarse en esta guerra, porque el México que yo quiero es un México sin hambre y sin desnutrición. Gracias. Una pregunta al panel en general. El México que queremos todos es un México efectivamente con solidaridad, con esta filantropía de acabar el hambre, con la solidaridad efectivamente de que empresarios, gobierno y todos los mexicanos trabajemos en el mismo sentido, y la subsidiariedad de menos gobierno, cuanto sea posible, y mucho más empresa en la que tenemos hoy. La pregunta es, en el entorno actual que tenemos, en las deficiencias de competitividad que tenemos hoy, donde lo único que he visto estos últimos 4 años de manera consistente es que México pierde lugares de competitividad. ¿El México que queremos, como decía Miguel Ángel, es el México que estamos construyendo? ¿O cuál es su oferta, su proyección de valor para cambiar esto que estamos? No podemos seguir con estos índices de competitividad, porque si no, no hay subsidiariedad, no hay filantropía, no hay empresa. ¿Cuál es la apuesta para que México sea más competitivo? No tengo la respuesta específica a qué haríamos y cuál es la oferta, como se planteó en términos de generar esta competitividad y seguir creciendo. Yo quizás regresar un poquito a lo que decía en mi planteamiento y un poquito haciendo un poquito eco de lo que comentaba nuestro compañero del ITAM acá atrás. Abraham, no hay fórmulas, todos lo sabemos. Yo creo que es un tema, y puede sonar a choro o puede sonar quizás un poco cursi, pero lo dijeron aquí mis compañeros panelistas, es buscar el cómo sí, ¿no? En lugar del por qué no. Nos dieron ciertas cartas. Yo recuerdo cuando arranqué mi empresa, no habíamos fondeado y se vino el levantamiento en Chiapas y se nos fueron todos los inversionistas, y no acabamos de fondear cuando se fueron los inversionistas y se nos vino la crisis del 94 y la crisis del tequila y perdimos el 60% del valor adquisitivo de nuestro dinero, y pues sí podemos haber apagado la luz y habernos ido, y no es que tuviéramos alguna fórmula mágica, simplemente traíamos muchas ganas. Yo creo que el tema es echarle ganas. Yo creo que el tema no es un tema tenemos un país que tiene todo, tenemos un país que tiene absolutamente todo, tenemos una población que efectivamente le falta educación, pero que sin embargo ha demostrado su talento adentro y afuera de sus fronteras. Aquí se ha dicho, también lo han repetido mis compañeros, hay capacidad. Quizás lo que nos falta un poquito es, decía yo, es el enfoque, es el entendernos como país, el querernos, el querer trabajar juntos, el dejar de buscar el privilegio personal, que creo que todos lo hacemos. No es un tema del empresario, con todo respeto, es un tema del académico, del político, del policía, del sacerdote, es un tema de todos como sociedad. Somos una sociedad que desafortunadamente no nos hemos dado el trancazo suficientemente grande que nos tenemos que dar, y creo que nos lo estamos dando, para empezar a actuar de una forma distinta. Es un tema de comportamiento. Y yo, si le metemos pasión a lo que hacemos, si le metemos ganas, y si buscamos el cómo sí, ya sea a través de encontrar la fórmula de la proteína, que tampoco entendí mucho, pero que la rescataron, o el tema de hacer la vivienda inteligente o digital, o el tema de cómo hacemos cines que funcionen, o cómo hacemos supermercados que caminen a pesar de tener el mayor competidor. Al final del día es un tema de creatividad, es un tema de buscar y de perseverar, y es un tema de comportarnos como eso, como seres humanos creativos, talentosos, y que nuestra aspiración sea
tener un mejor país, porque quizás ahora hemos buscado cómo protegernos de lo que nos embate, y quizás lo que hay que ver es que juntos vamos a encontrar la forma, que no hay que protegernos, sino construir ese país que efectivamente queremos, ¿no? Entonces, quizás sería lo que... Y una lectura que recuerdo de aquellas épocas en el ITAM, los que aquí serán alumnos o exalumnos del ITAM, recordar estas clases de problemas de la realidad mexicana. Y a algunos de ustedes les habrá tocado leer de Gabriel Said, un ensayo, Empresarios, creadores de empresarios. Y que realmente era una crítica, y es una crítica a la manera en que se emprende en México y a los empresarios que tenemos. En general, evidentemente, aquí se han presentado grandes excepciones de las cuales quisiéramos ver muchos más. Pero a pesar de toda la retórica de nuestros empresarios en los años que tengo conciencia, la verdad es que los empresarios se dedican a otra cosa. O sea, los empresarios se dedican a su negocio, se dedican a preservar sus privilegios, se dedican a darle los negocios, a ser muy cautos en a quién le dan sus negocios, a sus cuates, a los grandes, a los de siempre, a tener a los mismos consejeros en todas las empresas. O sea, si revisamos la lista de los consejeros de las empresas públicas, se repiten todos no todos, pero hay una gran repetición de... Incluso yo no alcanzo a ver a qué horas van a sus consejos. Se dedican en buscar cómo pagar menos impuestos. Somos el país que menos impuestos recauda de la OECD. Se dedican a hacer cooperativas y outsourcings de personal, o sea, a fomentar la ilegalidad y la informalidad, en la cual en los foros critican. Se dedican a buscar cómo agarrar el último centavo del negocio sin darle un poquito a los demás, sin darle oportunidad, ¿sí?, a los emprendedores. Se dedican a no prestarles, ¿sí?, hablando de las instituciones financieras, sin pedir garantías, y entonces hacer que los que hagan negocios son los que no necesitan pedir prestado. Se dedican incluso, y aquí pues no quisiera llamarle crítica, pero un señalamiento. O sea, en el ITAM nos forman en general para ser funcionarios del gobierno o ejecutivos de las grandes empresas del país. Ese es el ideal, ¿sí?, del estudiante del ITAM. ¿Sí? Los que terminamos de empresarios lo hacemos muy a pesar de la formación que nos dieron. Veamos la Bolsa Mexicana de Valores, comparada, así como hablan del tema de desnutrición, cómo nos comparamos con otros países de Latinoamérica. La capitalización de nuestra Bolsa Mexicana de Valores es realmente raquítica, a pesar de los cientos de miles de millones de pesos que hay para invertir en cuestiones productivas. Entonces, ¿qué pasa? Digo, a los mayores, a estas voces de la experiencia e ideas de aquellos que lo han logrado, a pesar de todo esto, salir adelante, un poquito que nos compartan, además de lo que ya hicieron, y me parece extraordinario esto de empezar a hablar bien de México, empezar a hablar bien de nuestro país y traer mayor inversión. ¿Qué otras ideas por ahí tienen para construir este México que todos decimos que queremos, pero como bien comentan, pues el México que queremos va a ser el que formemos, va a ser el que construyamos? Yo estoy convencido de que es muy difícil generalizar lo que hacen los empresarios, pero estoy convencido de que las empresas exitosas son las que tienen una visión clara, primero, de cuál es su razón de ser, ¿ok?, y a dónde van, ¿no? Y que no se salgan de eso, porque si empiezan las diversificaciones y no tienes una consistencia, tienes muchos problemas. Y esto, vamos a verlo desde un punto de vista real. Nosotros como empresarios, nuestro deber de Estado, como yo lo llamo, es generar valor agregado, ¿ok? Si nosotros no generamos valor agregado, pues no existimos como empresa. O generamos valor agregado o no lo hacemos, o desaparecemos. Pero este proceso de generar valor agregado tiene que ir de la mano con el desarrollo integral de las personas que trabajan con nosotros. Si nosotros no tenemos una fuerza de trabajo motivada,
bien pagada, creativa, innovadora, todos los elementos, y que haya un desarrollo integral de todas las personas con esta visión de crecimiento personal, las empresas no van a prosperar. Entonces, yo estoy convencido que estas dos cosas van de la mano. Para crear una empresa exitosa, y como decimos en Bimbo, ¿no? Tiene que ser altamente productiva, pero también tiene que ser plenamente humana. Entonces, si esto no lo haces, pues no lo vas a lograr. Hemos estado viendo este aspecto de responsabilidad social y vemos que el enfoque al respeto a la persona es fundamental. La persona se constituye en 3 áreas: el ser, el tener y el trascender. Entonces, si nos queremos enfocar a la persona, porque lo que es muy importante es que este desarrollo personal tiene que estar enfocado a la persona, y no se está buscando nada más el aspecto de crear valor agregado sin cuidar a todas las partes relacionadas. ¿Ok? Como empresario tienes que cuidar a tus inversionistas, a tu personal, a tus clientes, a tus proveedores, ¿ok? Tienes que tener una relación adecuada con el gobierno, que es un socio muy importante. Tienes que tener relación con la sociedad, tienes que tener relación también con lo que llamamos generaciones futuras, que es el medio ambiente, ¿no? Si nosotros lo acabamos destruyendo, no. Entonces, como empresa, pues tienes que atender a cada una de estas partes relacionadas. Y en la medida en que seas efectivo atendiéndolas, vas a ser mucho más eficiente en generar más valor agregado y vas a ayudar a tener, por supuesto, una visión integral de responsabilidad social. Entonces, y esto lo ven, hay un libro muy claro que habla, que escribió Jim Collins de la Universidad de Stanford, de las empresas que perduran. Y si te das cuenta, tienes que tener estos conceptos, y si no los tienes, pues eres una empresa que no vas a perdurar. Entonces, yo estoy convencido de que para que la responsabilidad social y para que podamos llegar al pacto, como bien lo dije, y lograr inversión, pues tiene que venir todo este proceso, ¿no? Y lo que decían de la pregunta de la solidaridad en nuestro entorno de carteles, pues digo, eso es una realidad, ¿no? Si vemos en las diferentes industrias, tanto privadas como públicas, pues hay una concentración tremenda en este país. Y tenemos que lograr que la mesa esté más horizontal y haya más posibilidades de acceso al juego, ¿no? Entonces ahí viene toda la normatividad que tenemos que luchar como sociedad, y yo creo que ese es mucho el papel, y yo por eso planteé ahora que venía con la cachucha de Coparmex, porque yo creo que eso es lo que tenemos que motivar y mover a la sociedad para provocar estos cambios. No nos podemos quedar nada más con una visión interna de nuestros negocios. Nosotros como empresarios, ¿por qué? Porque tenemos recursos, tenemos capacidad, tenemos influencia, tenemos que lograr que estas cosas se den, y se den a nivel sociedad, ¿no? Entonces, por eso, insisto en esto de los mitos y cómo lo rompemos estos mitos para crecer, ¿no? Pues tenemos que hacerlo, y todos somos responsables. Pues yo estoy completamente de acuerdo con José Ignacio. El tema de la responsabilidad social, de la responsabilidad que tenemos como empresarios, pues es fundamental, y estos temas coyunturales que nuestro amigo Abraham del ITAM menciona, de cómo se han ido dando ciertas cosas y que si se formaron ciertos monopolios o ciertos temas que, digamos, compliquen la situación actual. Bueno, pues eso ya es un tema del pasado. Así es como está ahorita. Para mejorar esta competitividad necesitamos esta visión, otra vez, esta visión de empresarios. También hacia la otra pregunta del qué proponemos. Bueno, pues nosotros lo que proponemos es que se siga invirtiendo en infraestructura, y para eso no es un tema así muy sencillo de que, pues sí, obvio, si invierten en infraestructura. No, si vemos a los países importantes que salieron adelante y que ahorita ya están en otro nivel, como, bueno, gran parte de Europa, Estados Unidos, ellos se dedicaron
a invertir y hacer competitivo su país a través de la infraestructura. Entonces, esta es la propuesta, encontrar los esquemas, ser creativos. En este país, bueno, un tema fundamental que no hemos podido arreglar es el tema fiscal, y eso viene un poco también al comentario de Abraham y de la evasión que hay. Bueno, aquí claramente hay una evasión importante, pero también el tema que también mencionaron pues es el tema de la economía informal, ¿no? Y ese es el problema principal de por qué no podemos recaudar. Entonces, si ya está ese problema, yo no creo eso que mencionas, perdón que me defienda, pero de que los empresarios nada más estamos viendo cómo no pagamos impuestos. Me gustaría sacarte un monto, una lista de la cantidad de impuestos que tenemos que estar pagando, y luego, por lo mismo que somos los únicos que pagamos, y que somos una fuente de ingreso muy importante para el país, digo, después de Pemex y de las remesas. Entonces, estas nuevas leyes que crean de que desaparece la consolidación, pues esas nada más le perjudican al empresario que está produciendo. Tienes razón de que esquemas como buscar cooperativas para que inventen que son empleados, pero que realmente no son empleados, y son nada más esquemas para evadir esos. Bueno, obviamente en este México que queremos evitar que existan ese tipo de cooperativas, que la mayor cantidad de empleados de las empresas pues sean realmente formales y paguen su IMSS y su Infonavit, y solo así vamos a progresar. Entonces, tal vez un esquema que también propondría, pero no me quiero meter al tema fiscal, no soy fiscalista, pero pues como que quedan pocas dudas, pues que no queda otra más que irse por el IVA en todo, porque ese es el impuesto al consumo, y es el único que se puede medir, no por otra cosa, pero va a ser imposible querer seguir exprimiendo a los mismos de siempre, ¿no? Entonces, una propuesta es esto, porque otra vez estos países que funcionaron y que invirtieron en su país y en la infraestructura era porque primero tenían este esquema donde era jurídicamente bien armado y sostenible de largo plazo. Entonces, primero armaron sus leyes, esas leyes les permitieron recaudar, y una vez recaudando y habiendo orden, pues se pudo invertir en toda esta infraestructura, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, pues no estamos en esta posición ahorita, que no es igual, pero sí tenemos que tomar las decisiones adecuadas. Como decía José Ignacio, hay que realmente meterse y cambiar las cosas, no seguir con los mismos paradigmas, ¿no? A modo de resumen, creo que los panelistas han concluido y han coincidido en la importancia de la responsabilidad. Yo creo que también es muy importante ver qué papel se le asigna a cada actor en la economía, y los empresarios claramente lo que tienen que hacer es crear empleos y darle valor agregado a lo que hacen, y dar un rendimiento a las inversiones. Sin rendimiento a las inversiones, pues no hay reinversión, y por lo tanto no se podían crear los empleos. Y la creación de empleos es seguramente el problema número uno de la economía. Y si no, pues pregúntenle a Obama, con la paliza que le acaban de dar. Se concentró en el programa de seguridad social, que es muy loable, pero traen un desempleo de más del 10%, un déficit de más del 10% también, que son claramente insostenibles, y ya lo vieron ustedes, ¿no? En el tema fiscal, yo sí quiero decir que en México hay dos problemas fundamentales. El gobierno federal no es tan malo, con una recaudación del 11% y los ingresos por petróleo de un 6-7%, se logra un 15, 16, 18%, dependiendo del año, el precio del petróleo. Hay un problema muy fundamental en la recaudación de los municipios, y en eso que todo el mundo debería de pagar y que no pagamos y que está mal hecho, y es el predial, está parte del problema. Y lo segundo, y lo dijo José Ignacio, más del 30% de la población económicamente activa está en el sector informal, que muchas veces lleva a ser un canal
para productos ilegales, lo que nos lleva a la ilegalidad, y eso pues sí es muy grave, y por eso ahí no se capta, ¿no? Entonces, sí es muy importante ser riguroso en el análisis. Otro tema muy importante es que las pequeñas y medianas empresas generan el 50% del PIB y 3 de cada 4 empleos. Y muchas de esas empresas se convertirán en grandes, ojalá, caso de Bimbo, ¿no? Que hace 50, 60 años era una pequeña panadería y hoy en día es la panadería más grande del mundo. Caso como Comex, ¿no? De las pinturas, yo creo que el caso Chedraui hace muchos años, la ICA, que empezó también hace mucho. Y las que no, y no sean competitivas, se irán a ser desaparecidas, porque pues como todo tejido social, y esto es sano, ¿no? También sé que serán apartadas si no dan valor agregado, si no controlan sus costos. Vean el caso de Mexicana, ¿no? La 4ª empresa aérea del mundo y la primera de Latinoamérica, y que hoy por un problema claramente de costos, porque creo que su producto no era malo y su oferta no era malo, pues el mercado es implacable cuando no percibe ese valor o cuando hay otras alternativas ante esto, ¿no? Y sí hemos perdido competitividad, pero también hay buenas noticias. También hay una clasificación del Banco Mundial que ya nos sitúa como el país 35 para hacer negocio, adelante de Chile, adelante de Uruguay, adelante de Brasil, ¿no? Que también trae ahorita mucho glamour. También ganamos un lugar para ser el exportador número 10. Y bueno, pues finalmente creo que coincidieron los panelistas en que necesitamos una regulación inteligente, con calidad de la educación, con una serie de inversiones en infraestructura que son muy cruciales, pero también igualdad de condiciones para competir. Yo les doy mi experiencia como restaurantero, ya Miguel Ángel no está, pero la verá. ¿En qué sentido compite un restaurante formal que paga IVA 16%, que paga seguro social para todos los empleados? Porque pues, es el caso nuestro y el caso de las cadenas, queremos dormir tranquilos, que paga el 2% de la educación, que paga Infonavit, contra otras alternativas que no lo hacen, y algunos restaurantes formales pues no lo hacen, ¿no? Entonces, pues de entrada, quítenle el 16% del IVA y quítenle las nóminas, son como 25% en restaurantes. La seguridad social es 30% el costo de la nómina, pues están ustedes hablando ya de 22, 24%. ¿Cómo puedo yo competir si de entrada hay otra persona que tiene 24% menos de costos, ¿no? Y que finalmente o se va a su bolsa o se lo rebaja en el precio. La levita en un restaurante por el tipo de actividad pues anda en el 15, 18%. No se puede competir. Yo creo que esa igualdad y esa cartelización que tenemos, el arreglo sindical en México es realmente muy, muy difícil, ¿no? Estás obligado a tener un sindicato, esto no sucede en otros países. El sindicato te puede cerrar la empresa, el sindicato te dice quién es empleado y quién no es empleado. Entonces, pues yo creo que los empresarios son verdaderos héroes, ¿no? Y pues no se diga de los informales o los ilegales que pues están en las banquetas, y esos, además de lo que acabo de escribir, no pagan predial, no pagan luz, y desde luego todos los otros costos que son importantes. Creo que pagan una cuota cada vez más a algunos grupos ahí que los manejan, y bueno, pues es una cuota pequeña en relación a los costos que se ahorran. Quiero decir algo que creo que es fundamental. Hay 3 economías en México y en el mundo. Y creo que no nos tenemos que confundir. Es la economía legal, la que estamos operando todos, nosotros. Hay la ilegal, por eso le decimos ilegal, que son actividades lícitas fuera de sistemas, y hay la economía criminal. Entonces, nomás lo quiero decir porque no se menciona, pero no es lo mismo la economía ilegal que la criminal, ¿ok? Entonces, cuando hablan de ilegalidad, por eso, y de informalidad, se agarran desde la informalidad hasta el crimen organizado. Entonces yo nada más quiero que estemos conscientes que hay 3, ¿ok? Y que la economía criminal no se ha cuantificado en este país de qué tamaño sea, pero por supuesto, nuestro objetivo es eliminarla. Digo, no podemos aceptar la economía criminal. Y la legal, la ilegal, pues hay que legalizarla de alguna forma. Entonces ese debe ser el objetivo. Entonces yo nada más quería aclarar esto porque
siempre que se habla del tema, nunca se habla de la tercera y la dejamos como que existe, y yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes de esta situación. Buenas noches. Nada más para concluir, agradecer a nuestros panelistas, muchos amigos y empresarios importantes de este país, algunos un panel joven, muchas empresas de tercera generación, pero con rienda de jóvenes que están transformando la forma de hacer negocios en México. Es un honor haber tenido un panel pues del nivel que pudimos ver hoy todos. Al piso 51 realmente le complace mucho poder ser sede del debate y las ideas en México. Sin lugar a dudas, el tema del empresariado es un tema pendiente. Yo creo que uno de los grandes clichés que afectan a este país es el cliché de que los empresarios son malos. Como muchos otros clichés, yo creo que es un cliché que hay que estudiar, hay que analizar. Sin lugar a dudas los habrá empresarios malos, pero yo creo que son una de las columnas para el desarrollo de este país y es a una columna que hay que apoyar. Es un honor para el piso 51 haber tenido la presencia de todos ustedes aquí. Sin lugar a dudas es un honor también apoyar a la beca Javier Beristain, lo digo todos los lunes, no lo voy a dejar de decir. Fue maestro de muchos de nosotros aquí en el ITAM, rector que le dio al ITAM su carácter de un gran centro de estudios en este país, y como siempre digo, aunque ya no está físicamente entre nosotros, sigue ayudando a la juventud de este país, porque a través de la beca que con su presencia están ustedes apoyando, se va a apoyar a muchos jóvenes universitarios de México. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a tener un brindis de honor en el lounge, están todos invitados y ojalá ahí podamos seguir platicando y debatiendo ideas. Buenas noches, muchas gracias.